La mediación comunitaria es un mecanismo que emerge de las prácticas y pautas de interacción al interior de las comunidades para el abordaje directo de los conflictos. Se realiza a través de algunos de sus escenarios democráticos y organizativos. Es un proceso al cual acuden voluntariamente las partes que buscan construir un acuerdo por medio del diálogo dirigido por un tercero llamado mediador. Busquemos un mediador para que esto llegue a fin término. ¿Te lo conoces? Sí, vecina, confíe en mí. Y ya se metieron conmigo, yo no quiero problemas. Yo voy a hablar con ella, porque de igual manera tengo que escuchar las dos partes. Nosotros como Junta tenemos un comité de conciliación. Este mecanismo cuenta con la participación de actores relevantes para las comunidades, lo que le brinda legitimidad para intervenir en situaciones conflictivas y facilita la construcción de consensos y acuerdos sostenibles. Los componentes de la mediación comunitaria son: mecanismo propio de la comunidad, voluntario, escenarios democráticos, mediador, diálogo, acuerdo. el mecanismo es la forma como vamos a llevar a cabo la mediación en la comunidad. Exige un proceso, permite la solución de conflictos a través del diálogo, facilita la reconstrucción del tejido social. Otro de los elementos de la mediación comunitaria es que es propia de las comunidades. Visibiliza las prácticas comunitarias, exige involucramiento de la comunidad y sus representantes, promueve la participación de los miembros de la comunidad y resuelve casos relacionados con la convivencia. Otro de los componentes es la voluntariedad. Todos los participantes en un proceso de mediación comunitaria acuden por su propio deseo a resolver de manera pacífica los conflictos que los aquejan. La mediación comunitaria debe darse en un espacio democrático, donde se cuenta con líderes y representantes de diferentes sectores. Se preocupa también por la inclusión de la mujer y las minorías en situaciones de riesgo. Otro de los elementos que existen es el del mediador. Es un miembro de la comunidad elegido por las partes en conflicto que se caracteriza por la confianza que genera y se constituye en un tercero legítimo para todos. Conoce la realidad y necesidades de todos los involucrados. Acerca a las partes y facilita el diálogo. Propone fórmulas con validez jurídica. El tercer paso es facilitarle a las personas el diálogo. El diálogo como componente de la mediación permite identificar la problemática de los actores, facilitar el manejo de las objeciones, orientar la construcción de opciones de mutuo beneficio. Se caracteriza por ser construido por las partes, buscar el beneficio común, establecer garantes para su cumplimiento, pactar los criterios de seguimiento y monitoreo. Ustedes se van mañana a explicarles a otras personas, ¿ve? ¿Cómo lo hacemos? Nos llevamos el Tangram y con estos 7 elementos le vamos contando que es un mecanismo, que es del diálogo, que implica un mediador, que sí. Porque es una herramienta principal en nuestra comunidad para solucionar los conflictos. ¿Ustedes qué piensan que se puede hacer? Que si no hay voluntad, no hay nada. ¿Usted estaría dispuesta a asistir a una reunión hoy a las 5 de la tarde aquí en la caseta comunal para resolver el problema? El tema es cómo participa la comunidad en la solución de conflictos. Son dos barrios que se han trazado una línea imaginaria, que los de este barrio no pueden pasar a lo otro. Si no hay diálogo, no hay nada. ¿Desde cuándo empezó ese problema? Porque el mediador es el que tiene los pies en la tierra. En ese caso esta buena la idea, porque cuando si pasan los animales, usted tiene su cosecha y sus cosas y no se le daña. En nuestra cabeza siempre debe tener presente el acuerdo que fijamos. Es deber del Estado y sus instituciones apoyar el mecanismo de mediación comunitaria y monitorear sus alcances para garantizar el acceso a la justicia y promover la garantía de derechos. El Estado debe contemplar los siguientes aspectos. Ruta de implementación para funcionarios públicos. Realizar un mapeo que permita identificar las conflictividades y los actores involucrados. Reconocer a las figuras de la comunidad que han trabajado como mediadores. Conocer y fortalecer los escenarios democráticos que han construido las comunidades para abordar sus conflictos. Orientar esfuerzos para lograr la divulgación de este mecanismo. Acompañar a las comunidades y a las organizaciones sociales en sus procesos de resolución de conflictos. Convocar a las comunidades con el fin de postular a sus posibles mediadores. Fortalecer procesos de formación en mediación comunitaria. Y lo que yo estoy haciendo es acercarme al otro para preguntarle si está interesado en resolverlo a través del diálogo. Entonces yo empiezo a mirar, ¿no?, quiénes son los actores y a quién voy a invitar para saber a quién le voy echando la carreta de la mediación comunitaria. Y a explorar si hay interés,
en conciliar, si hay un interés en el diálogo y si la gente podría llegar a un acuerdo. El primer jalonadito que necesita la institucionalidad es enterarse de que exista y que se puede hacer. ¿Y cuáles serían los posibles mediadores? Y después dejamos que las personas solucionen sus asuntos por ellas mismas. Entonces, ¿cómo hacemos para construir acuerdos en los que podamos garantizar el cumplimiento? Y es ahí donde nos podemos concentrar. Que no sea yo concejal, yo inspección, yo casa de justicia, yo le soluciono todo, sino como en comunidad le metemos la ficha al asunto. Para eso es que les planteamos estos pasos. La mediación comunitaria es un proceso. Se realiza en 5 pasos: activación, acercamiento, instalación de los diálogos, construcción del acuerdo, administración del acuerdo. Te invitamos a conocer el paso 1, activación. La mediación comunitaria exige la construcción de confianza entre las partes para acceder al diálogo como opción. Debe ser sostenible, contar con garantes y con espacios de revisión previstos en el momento del acuerdo. La mediación comunitaria se trata de un proceso con los siguientes requisitos. En la mediación, lo primero que tenemos que desarrollar es la activación. Esta fase permite identificar si el conflicto puede ser resuelto a través de la mediación comunitaria. Si ese tipo de conflicto es mediable o no es mediable. Por ejemplo, para casos de linderos y alimentos, en acuerdos con jóvenes sobre espacio público. Consiste en ver qué personas están involucradas. Se tiene la lista de los actores que deben participar. Es posible contactar a dichos actores. El mediador tiene que ser una persona de la comunidad. Su elección debe realizarse formalmente y ratificarse en el momento de iniciar los diálogos. ¿Qué tipo de conflicto estamos tocando? Porque el barrio Gaitán y el barrio Obrero no se podían ver ni en pintura. Se necesita saber en qué contexto nos estamos moviendo. Se caracterizaron por robar, por atracar. Nadie podía pasar por la avenida de Manlopera porque ellos atracaban. Se necesita saber qué personas o actores intervienen en el conflicto. Esos son los jóvenes del Gaitán, los jóvenes de Manuela Beltrán. Pedimos apoyo a la Policía de Infancia y Adolescencia. Porque si no hay espacio democrático, realmente la mediación no cumple su fin. Así lo hicimos. Un día cualquiera, un domingo, lo citamos en una cancha que hay en el barrio de ambiente, para así nosotros poder entrar a hacer un tejido que nos facilite la mediación. Y pudimos mediar esa situación. Comieron hojaldras, jugaron fútbol, tomaron gaseosa, se dieron patadas y así, y hasta hoy nunca más ha habido guerra ni conflicto entre esos dos barrios. Paso 2. Acercamiento. Es el momento previo a la instalación de la mediación comunitaria que utilizamos para determinar si todas las partes se encuentran interesadas en utilizar este mecanismo, si existe un mediador disponible y si se cumplen con las condiciones necesarias para realizar la convocatoria. En el acercamiento, como parte fundamental, está el desglose de todo el problema, es conocer los actores y lo que ha conllevado a que ese problema se genere. Contactamos a todos los actores involucrados o sus representantes, identificados en el mapeo realizado en la exploración. Otro proceso fundamental es la convocatoria y también el sitio donde nos podemos reunir con ellos. Establecemos el lugar, la logística adecuada y la convocatoria para entablar el diálogo. ¿Pero ustedes cuando se prestaron la plata colocaron cuotas o cómo? No, nada, yo le hice el favor, así que le dije que después le cobraba. En una mediación se requiere elaborar un mapa de actos. Para yo saber a quién voy a llamar, con quién voy a trabajar al principio. Esto se llama mapa de datos. ¿Quién será? ¿Quién puede invitar? Asociación de padres, policía, las JAN y las JAN, los comerciantes, el consejo. ¿Qué relaciones son más cercanas? ¿Qué personas se conocen? ¿Qué personas son desconocidas? Pero necesitamos convocar a las partes. ¿Dónde las vamos a convocar? Entonces nosotros hablamos con la vecina, nos ponemos de acuerdo para llegar a un lugar y una hora. Yo los invito a que hagamos una reunión. También él me pregunta, bueno, ¿cuál será el mediador que estas dos partes de pronto van a atender? Vamos a la reunión para que lo escuchemos porque él es una persona confiable, o sea que...
Paso 3. Instalación de los diálogos. El propósito es construir confianza entre los actores para poder realizar la mediación y a partir del diálogo llegar a un acuerdo con plenas garantías de cumplimiento. El tercer paso es facilitarle a las personas el diálogo. El diálogo como componente de la mediación permite: se define el problema, su contexto y consecuencias, facilitar el manejo de las objeciones, orientar la construcción de opciones de mutuo beneficio. Se caracteriza por que ambas partes de la comunidad puedan expresarse tranquilamente y en lo posible ponerle una regla sencilla, no amenazante. En la primera sesión se elige mediador y se establecen los mínimos éticos. Ese diálogo puede ser breve, puede ser muy extenso hasta llegar a un acuerdo. Se exploran alternativas de solución, se identifica la mejor alternativa y se definen compromisos para cada parte involucrada. Es fundamental empezar a hacer el mapeo. Para el mapeo se utilizan 3 P. Persona, proceso y problema. Cuando estamos intentando solucionar un problema, una de las partes o ambas partes se centran mucho en una de las P. Hay quienes se dedican a hablar solo de las personas. Unos degenerados. Sí, que esa compañera suya se cree la dueña de esto, no saluda, más grosera. Vean, son unas cochinas. La basura. Ahora ese vecino no se cansa de poner problemas por la basura esa. Hay otros que solo hablan del problema. Como ella me robó 2 hectáreas, por aquí me entregaron y aquí me quedo. La jueza no tenía por qué entregarle a ella por acá. Hay que utilizar unas preguntas para equilibrar esas 3 P. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Si está hablando mucho de la persona, saquémosle el proceso o el problema. ¿Qué soluciones han intentado? ¿Qué consecuencias tendría eso? Cuando yo tengo una emoción desbordada, yo tengo que hacer algo con la emoción. Alegría, tristeza. Como unas mujeres tan adultas, hombres adultos, y dan eso en esas condiciones. Paz, ira. ¡Hágala que se siente! El miedo extremo, ¿sí? O al otro lado, la confianza y la seguridad. Es que lo voy a meter en seguro a eso. Venga, para que se tome un ratito de algo, cálmese, yo le entiendo, venga. La opción de ella es, le reconozco la emoción, a suspender el diálogo, tomemos un tiempo, respiramos, nos tomamos una agüita, pero en este caso sería a las 2. O sea, toca ser neutrales. Para lograr llegar a un común acuerdo entre las partes afectadas. Paso 4. Construcción del acuerdo. El acuerdo surge como resultado del proceso de diálogo y negociación de quienes participaron en estos encuentros, donde se establecen los cambios deseados y los compromisos necesarios para lograrlos. Es importante llegar a un acuerdo definitivo. Se considera un acuerdo cuando las partes han dado su visto bueno y están comprometidas para que se pueda cumplir el acuerdo. Construidas las bases del acuerdo, se procede a su valoración, documentación y opciones de implementación. Y que se responsabilicen a cumplirlo. Se establecen claramente los criterios de viabilidad, aspectos como el modo, la forma como se ha de cumplir, los tiempos para hacerlo y los lugares. Lo que pasen por ahí, pues no me dañen los frutos que tengo sembrados. Señora, no se preocupe que nosotros le hemos centrado del camino y va a quedar usted beneficiado y nosotros también. Pasemos a pie, con animales, en moto y no le dañemos los sembrados de ellos. Yo acepto, ¿cierto? Que ustedes consigan su alambre para hacer un camellón, ¿ya? Yo consigo el alambre. Yo consigo la grampa y los vecinos que nos ayuden. Entonces los convocamos para que el próximo lunes a las 9 de la mañana nos encontramos aquí con todo para empezar a hacer el trabajo. Paso 5. Administración del acuerdo. Consiste en llevar a cabo aquellas actividades de seguimiento que son necesarias para llevar a buen puerto el acuerdo construido, partiendo de los compromisos y de las obligaciones adquiridas por las partes. Es importante que le haga seguimiento a ese cumplimiento. Todos los actores deberán revisar cada uno de los compromisos para establecer todo lo que se requiere para su cabal cumplimiento. Porque una de las partes no queda conforme, se imposibilita el cumplimiento. Encontrar buenos agentes garantes del proceso va a permitir que se verifique el cumplimiento del acuerdo en los tiempos pactados. Debe de generarse donde las personas tengan los mismos derechos y valoren de la misma forma todo lo que se está haciendo.
El acuerdo debe brindar alternativas para que el conflicto no se escale. Quien hace el seguimiento pues a un acuerdo es el mediador, o sea, formas de determinación del contrato, las controversias, las partes, también se habló que las obligaciones, características. No, pero mientras nosotros estemos aquí, nosotros le cuidamos. Bueno, listo, entonces así quedamos, vale. Pero eso sí, compromiso. Se me pierde algo, lo busca usted. Fase final de la negociación en la cual está involucrado el mediador, quien a su vez hace las veces de veedor para que las cláusulas del contrato se hagan efectivas, dando prioridad a los compromisos y obligaciones pactadas por quienes son los involucrados del problema, para que este sea sostenible y se pueda terminar de manera sana. Y contarle a todos, desde el niño hasta el adulto mayor, en qué consiste la mediación y cómo la podemos promover. Porque como nos dijeron, entonces es un proceso, entonces eso empieza como el proceso y se va desarrollando. Iniciamos el paso a paso, y el final es el acuerdo que se hace, que se obtiene de todo el pueblo. Participa un mediador. ¿Quién es ese mediador? Es la cabeza de la comunidad y él busca los mecanismos junto con la comunidad para solucionar los conflictos que hay en ella. Pero en el caso del mediador comunitario es el que la comunidad elige. Es voluntario. ¿Qué significa eso? Es una persona que realmente le guste, quiera su comunidad, siente pertenecer. Propio de la comunidad porque tiene que surgir de ellas. Porque el escenario de la comunidad, que es donde se van a plantear las propuestas de acuerdo a sus costumbres, a sus intereses. Una característica también importante de la mediación es que el diálogo es para que las partes encuentren esas alternativas que construyan un acuerdo que sea de beneficio. Resulta que usted me cogió 2 hectáreas de tierra. Aquí voy a sembrar mi plátano y hasta voy a hacer la casa. Yo no le puedo entregar un pedazo de tierra. Ella no quería ir a buscar el diálogo como una alternativa. Cuénteme cuál es el problema, porque no le quiere entregar. Si ella la fue, le entregó y ya está diciendo que por ahí es. El foco de la tarea del mediador comunitario, que uno pueda convencer a las partes de que el diálogo también es una alternativa de solución. Pues si nos ponemos de acuerdo las dos, llegamos a un arreglo. La mediación comunitaria posibilita la participación directa de los involucrados en la gestión de sus conflictos, lo que significa que las partes no requieren de una autoridad para decidir sobre ellos y están en capacidad de resolverlos a través del diálogo. Es un mecanismo de acceso gratuito para las partes y de bajo costo presupuestal para su puesta en marcha. Ayuda a la descongestión de las instituciones municipales del Estado encargadas de la resolución de conflictos. Si utilizamos bien estas herramientas, nuestras comunidades van a volar rumbo al desarrollo. Porque ya pusimos los mínimos éticos, ya elegimos el mediador y ya sabemos de qué problema vamos a hablar. Y luego ponerlo en la cabeza de cada uno. Es como que cambiáramos la idea de que los conflictos se solucionan en el choque, en la confrontación, en la violencia, ¿sí? Sino que también los conflictos se resuelven a través del diálogo para llegar a acuerdos de convivencia. En un momento histórico que nos llama a la construcción de paz, la mediación comunitaria es un mecanismo fundamental para la resolución pacífica de conflictos desde las capacidades instaladas en las comunidades. En este sentido, el Estado debe garantizar su permanente promoción, fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento. La ruta es el diálogo y la mediación es el camino. Te invitamos a vivir la experiencia de la mediación comunitaria.